Muy buenos días, nos encontramos aquí grabando día martes 8 de septiembre de 2020 y estamos con los estudiantes de cuarta de básica para la clase número 13 de Ciencias Naturales. Vamos a empezar recordándoles que al ver el icono sabemos que hemos pasado nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema 3.3 de nuestra unidad, en este caso son las aves y los mamíferos. Estamos viendo los grupos de animales vertebrados en esta unidad y vamos a seguir con nuestro estudio de los vertebrados, en este caso es el turno de las aves. Como vemos aquí en pantalla, las aves son animales vertebrados de sangre caliente. Estos animales de sangre caliente, o el más bien llamado endotermos, es decir, son animales que pueden regular su propia temperatura corporal y no dependen de las condiciones ambientales para poder hacerlo, así como dependían los anfibios y reptiles. Las aves no necesitan de las condiciones ambientales para regular su temperatura corporal interna. Estos animales, las aves, caminan, saltan o simplemente se mantienen sobre sus extremidades superiores. Perdón, aquí hay un error, no es superiores, es inferiores, un error de escritura, vamos a corregirlo más luego. Aquí no es extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos, es decir, dinosaurios que caminaban sobre sus patas traseras, en dos patas. Del periodo Jurásico, hace aproximadamente de 150 a 200 millones de años atrás. Las aves se consideran un grupo bastante exitoso debido a que habitan básicamente en todos los ecosistemas terrestres y también en todos los océanos, porque hay aves acuáticas, lo veremos más adelante. Las aves representan varios aspectos fundamentales para lo que es el desarrollo del ser humano. ¿Como qué? Como por ejemplo la principal, que es fuente de alimento, una de las tantas fuentes de alimento del ser humano. También se utilizan sus plumas para fabricar artesanías en la actualidad o para utilizarlas como relleno en algunos objetos usados por el hombre como las almohadas. También antes se usaba la pluma como método de escritura, la cual servía como un instrumento al cual se le agregaba tinta y permitía la escritura. Su excremento también es utilizado. El excremento de las aves se llama guano, o se lo llama así, no solamente de las aves, sino de otros animales. Y este guano sirve para fertilizar los suelos, debido a las cantidades tan altas de minerales que posee. Las aves también representan símbolos culturales. Un ejemplo de esto es nuestro escudo nacional, que tiene presente un ave, que es el cóndor, un ave andina, es la ave más voladora más grande. Es un símbolo de identidad no solamente de nuestro país, sino de los países andinos, es decir, todos los países cuyo territorio se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes. En pantalla podemos ver algunos ejemplos de aves, pero antes de ver la clasificación de las aves, vamos a ver sus características generales. ¿Qué podemos decir de las aves? Pues podemos decir que al igual que los anfibios, los reptiles, son tetrápodos, que quiere decir que tienen 4 extremidades. En el caso de las aves, 2 extremidades se han adaptado para caminar y otras 2 se han convertido en alas, que les permiten hacer varias funciones, entre ellas volar, aunque no todas las aves pueden hacer esta función. No todas las aves vuelan, hay aves no voladoras. Otra característica de las aves es que su cuerpo está cubierto de plumas. Las plumas se consideran una adaptación evolutiva de las escamas de los reptiles. Han evolucionado para cumplir diferentes funciones, entre ellas facilitar el vuelo, camuflaje,
protección contra efectos del ambiente, entre otras cosas. Otra característica de las aves es que en su cabeza tienen lo que es el pico, ¿no? Y este pico se encuentra adaptado a las necesidades más que nada de alimentación. Por ejemplo, no es lo mismo el pico de un ave que es carnívora, como un águila, al pico de un ave que se alimenta de frutas, como por ejemplo un papagayo. No es el mismo tipo de pico, así que el pico se encuentra adaptado según las necesidades que presente el ave en cuanto a alimentación y a otros aspectos. El esqueleto de las aves, también como otra característica, es que es poroso o hueco. ¿Y qué hace que sea poroso o hueco? Pues hace que el esqueleto pese menos, sea más ligero. ¿Y en qué les beneficia? Pues permite en lo que es el vuelo, en las aves que pueden volar. Otra característica es que su sistema circulatorio se compone de venas, arterias y capilares, además de que tienen un corazón con 4 cavidades. En este aspecto son parecidos a los mamíferos. Los mamíferos también tienen un sistema circulatorio similar, compuesto de venas, arterias y capilares y de un corazón con 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Finalmente vamos a ver la clasificación. Dentro de la clasificación de las aves podemos mencionar varios aspectos, entre ellos las categorías impuestas por la taxonomía y la cladística, pero para efectos de estudiar un poquito más sencillo esta clasificación, podemos dividirlas en grupos. Las aves corredoras, las aves zancudas, las aves palmípedas, las aves gallináceas o galliformes, las palomas, las aves rapaces, las aves prensoras, las aves trepadoras y los pájaros. Las aves corredoras, como su nombre lo indica, pues son aves que tienen patas muy desarrolladas para esta actividad, para correr. Y debido a esto son aves que no vuelan. Aves no voladoras cuyas patas se encuentran adaptadas a correr grandes distancias. En este caso, el avestruz es un gran ejemplo de este tipo de aves. No es la única ave corredora, hay varias aves corredoras también. Las aves zancudas tienen patas largas y delgadas. Normalmente estas aves suelen estar presentes en lagos, en lagunas, en manglares para obtener su alimento. Tenemos las palmípedas. Las aves palmípedas tienen en sus patas, entre cada uno de los dedos, una membrana que se llama membrana interdigital que les permite nadar, es decir, son aves nadadoras. Ejemplos de aves palmípedas, pues el pato como tal, y el pingüino, que también es un ave no voladora, a diferencia del pato que sí vuela y nada. El pingüino no puede volar. Sus extremidades anteriores o las alas tienen apariencia más de aletas que de alas, porque son excelentes nadadores. Tenemos otro grupo de aves, conocidas como gallináceas o galliformes, pues el nombre lo dice todo, son aves con aspecto parecido a los gallos y gallinas. Las palomas, pues son aves mayoritariamente extendidas sobre las ciudades, aunque también se pueden encontrar parte, en la parte selvática, en la parte de la jungla, en la parte salvaje, digamos así. Y aquí también se encuentran las tórtolas. Palomas y tórtolas entran en la misma clasificación. Tenemos aves rapaces, que son aves que cazan a sus presas, aves carnívoras, como el águila, como el halcón. Aves prensoras son aves que sus patas están adaptadas a agarrar las ramas para poder sostenerse, como es el caso del loro. Entre ellas hay varias aves que tienen pues sus dedos orientados tanto adelante como hacia atrás para permitir un mejor agarre. Tenemos a las aves trepadoras,
que cumple una función similar a las prensoras, no es igual, similar en algunos aspectos. Y por último tenemos los pájaros, que son un tipo de ave más común. Son aves de tamaño pequeño, por lo general son o bien insectívoros o bien frugívoros, es decir, que se alimentan de frutas, y se encuentran alrededor de prácticamente todo el mundo, a excepción de ciertos lugares con condiciones extremas, los cuales hacen posible su aparición. Entonces con esto hemos visto lo que es un poquito de la clasificación de las aves, según sus características físicas más que nada. Ahora vamos a ver sobre los mamíferos. Vamos a ver. Aquí nos dicen que los mamíferos obviamente son un tipo de vertebrados. Estamos en los vertebrados, los mamíferos son vertebrados amniotas. ¿Qué significa la palabra amniota? Pues amniota, como ya hemos visto en clases anteriores, amniota es un término que hace referencia a que el huevo, no me refiero a un huevo físico como tal, sino más bien un estado, eh, antes de que se forme el embrión, está cubierto de una capa bastante resistente. Estas características están presentes no solamente en los mamíferos, sino en otros animales amniotas, como los reptiles y, como no, como las aves también. Y al igual que las aves, los mamíferos también son animales de sangre caliente o endotérmicos. En este caso, los mamíferos tienen glándulas mamarias que permiten producir leche. Obviamente esto es en las hembras. ¿Y para qué sirve esta leche? Para alimentar a sus crías. La mayoría de animales son vivíparos, lo que significa que el desarrollo de las crías se da dentro del vientre de la madre o dentro del organismo de la madre, exceptuando a un tipo de mamíferos conocidos como monotremas, ya veremos la clasificación, que básicamente son mamíferos primitivos. Son tan primitivos que comparten características con los reptiles, entre ellas que ponen huevos, convirtiéndose en los únicos mamíferos capaces de poner huevos. Tenemos aquí que los mamíferos, según la línea evolutiva, descienden de un antepasado común, conocidos como reptiles mamíferoides, es decir, reptiles que se separaron de su grupo y comenzaron a evolucionar ciertas características como la presencia de pelo y la regulación de su temperatura corporal sin necesidad de las condiciones medioambientales. Esto sucedió más o menos hace 200 millones de años atrás y actualmente podemos encontrar a más de 5.000 especies de mamíferos en la actualidad. Como vemos aquí en la imagen, tenemos varios tipos de mamíferos. Notarán que aquí hay un hombre, una persona, y eso es porque el ser humano se lo considera un mamífero debido a las características. ¿Cuáles características? Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Somos de sangre caliente? Sí. ¿Las hembras tienen glándulas mamarias que producen leche? Sí. ¿Son vivíparos? Sí. Nos desarrollamos dentro del vientre de la madre. ¿Y somos amniotas? Tenemos una cubierta resistente al momento de formarse un huevo. Y usted me dirá, pero si somos vivíparos, ¿por qué estamos diciendo que tiene una característica de tener esta cubierta resistente? Pues bueno, cuando se desarrolla lo que es el embrión, se desarrolla dentro de una estructura conocida como placenta y también otra estructura adicional llamada el saco amniótico, que es una adaptación de esta cubierta que proporciona protección al embrión que luego se convertirá en un feto. Es decir, los seres humanos también somos amniotas, mamíferos amniotas. Continuamos. Vamos a ver algunas características generales respecto al grupo de los mamíferos. Como primera característica que los diferencia más que nada de otros grupos, especialmente de los reptiles, es que la mandíbula de los mamíferos, es decir, la parte de acá abajo, está formada por un solo hueso, no el hueso dental. Se llama así porque justamente aquí se alojan los dientes. ¿Y qué tiene de diferente eso? Pues en el caso de los reptiles, está formada por el hueso dentario
y por otros 3 huesos, que fusionados forman la mandíbula. En el caso de los mamíferos, todos los mamíferos, incluyendo el ser humano, tienen un solo hueso dentario en la mandíbula. Nosotros también, como seres humanos, toda esta parte de aquí, la parte móvil de lo que es la mandíbula, está formada por un solo hueso, que en este caso se denomina maxilar inferior. Este maxilar inferior, en el caso de los humanos, y el hueso dentario en el resto de los mamíferos, se articula con el cráneo directamente con un tipo de estructura. Otra característica de los mamíferos es que poseen 3 huesos en el oído medio, con excepción de los mamíferos primitivos como los monotremas, que ellos tienen un oído mucho más parecido al de los reptiles que al resto de mamíferos. Nosotros, los seres humanos, también tenemos 3 huesos en el oído medio, la cadena de huesecillos, o conocidos por sus nombres directamente, que es el yunque, el estribo y el martillo. Otro aspecto de los mamíferos, como característica general, es que los dientes que poseen están especializados según los hábitos de alimentación. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, hay mamíferos herbívoros, hay mamíferos carnívoros, hay mamíferos omnívoros, digamos que hay mamíferos insectívoros, solo comen insectos, y bueno, podemos establecer varias clasificaciones. Los dientes que poseen, los que los poseen, porque hay mamíferos que no tienen dientes, eh, están especializados a la comida que ellos consumen. Es decir, un carnívoro tiene dientes especializados en lo que es masticar carne, desgarrar carne. Un herbívoro tiene dientes especializados en moler o triturar las hierbas o el pasto o las plantas que comen para poder procesar. Muchas veces son tallos, por ende son mandíbulas y dientes mucho más duros. Los mamíferos también tienen como característica de estar cubiertos de pelo. Esto pues en alguna etapa de su vida, muchas veces solamente es al principio, cuando son crías bastante pequeñas y luego lo van perdiendo, o lo tienen para toda la vida. El ser humano no es la excepción, también estamos cubiertos de pelo. En nuestro caso le llamamos vello. Si ustedes observan su piel de cerca, ese vello es el pelo. Unos tendrán más, otros tendrán menos, pero todos lo tienen. Otra característica de los mamíferos es que poseen glándulas sudoríparas y sebáceas, lo que les permite obviamente sudar, expulsar toxinas mediante el sudor y a través de las glándulas sudoríparas y sebáceas que se crean un tipo de grasa que hace posible la protección de la piel y del pelaje en el caso de los mamíferos que poseen pelo en su vida adulta. Y obviamente la presencia de glándulas mamarias productoras de leche, las cuales, o sea, las glándulas mamarias son evoluciones de las glándulas sebáceas, pero en este caso ya no producen sebo, sino leche materna. Y como última característica es que todos los mamíferos respiran oxígeno del aire, incluyendo los mamíferos acuáticos, porque si hay mamíferos acuáticos, como los delfines, como las ballenas, son mamíferos. Viven en el agua, pero aún así consumen el oxígeno del aire. ¿Cómo lo hacen? Pues por lo general salen a la superficie para poder obtener. Vamos con la clasificación de lo que son los mamíferos. Los mamíferos se pueden dividir en 3 grupos: los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Vamos a ver los 3 grupos en este momento. Primero, vamos a ver lo que son los monotremas, también llamados prototerios. Este grupo de animales son bastante primitivos. Tienen características reptilianas, como ya mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son? Pues la reproducción ovípara y la presencia de cloaca. La cloaca es un orificio, en el caso de los mamíferos, perdón, en el caso de los reptiles y de las aves, que sirve para 3 funciones. Sirve como parte final del aparato digestivo,
es decir, pues se expulsan los desechos. Sirve también eh, como, como punto de encuentro entre los aparatos reproductores, masculinos y femeninos, pues, de macho y hembra, y también se expulsa lo que es la orina, por ahí. Tiene esas tres funciones. En el caso de los monotremas, conservan este aspecto que los emparenta un poco también con los reptiles. El grupo de los monotremas solamente tiene 5 especies, y los más conocidos, pues, los únicos de hecho, hay varias especies de estos mismos animales, pero básicamente son los mismos, como los ornitorrincos que vemos aquí del lado izquierdo, y los equidnas del lado derecho. No confundir con el erizo sí es un mamífero placentario, un mamífero verdadero. Esto no es un erizo, es un equidna. Se lo reconoce por el hocico alargado. Tenemos al siguiente grupo de mamíferos, que son los marsupiales, también llamados metateles. Los marsupiales son mamíferos, digamos, intermedios, que se caracterizan porque sus crías se desarrollan en un periodo muy corto dentro del útero y salen todavía inmaduros al exterior. Completan su desarrollo ¿dónde? Dentro de una bolsa marsupial, también llamada marsupio, de allí el nombre de estos mamíferos, que aquí se encuentran las glándulas mamarias y les permite a las crías poder desarrollarse hasta que ya puedan valerse por sí mismos. Como vemos aquí, los marsupiales tienen alrededor de 270 especies, 80 en América y más de 200 o 200 en lo que es Australia. Como ejemplo de marsupial en América tenemos lo que es la zarigüeya, también llamada raposa en algunos lugares. Otros tipos de marsupiales son los canguros, los koalas, los demonios de Tasmania. También son marsupiales, pero en este caso se encuentran en lo que es Australia y sus alrededores, como el canguro que vemos aquí. Es de destacar que el marsupio, al tener glándulas mamarias, obviamente solamente está presente en las hembras, las cuales permiten que las crías se desarrollen dentro de esta bolsa. En el caso de la zarigüeya, pues la bolsa está por aquí abajo. Una vez que las crías nacen, se pegan a la espalda de la madre hasta que ya pueden valerse por sí. Por último, tenemos al grupo de los mamíferos más complejos, que son los placentarios, o también llamados euterios, mamíferos verdaderos. Son mamíferos que se caracterizan por tener las crías, como vemos aquí, dentro del útero materno. Allí completa su desarrollo en una placenta y por eso se llaman placentarios. El ser humano también forma parte de este grupo, somos placentarios, como vemos aquí en pantalla. Son más de 5.100 especies que se conocen actualmente y podemos nombrar varios tipos. Por ejemplo, los proboscidios, que son los elefantes, los roedores como la ardilla, los quirópteros como los murciélagos, que son los únicos mamíferos voladores, los cetáceos como las ballenas y delfines, carnívoros, bueno, como todo animal carnívoro, tigres, leones, primates, de aquí vienen los simios, y el ser humano entra dentro de esta clasificación primate, y así varios tipos de mamíferos más. Todos ellos comparten esta característica, nacer por medio de una placenta. Y bien, con esto termina lo que es el contenido de la clase, y viene el taller, que consiste en 6 preguntas sobre los temas que se han visto aquí. Vamos a desarrollar en este momento en la pizarra. Se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos del Jurásico hace 1.150 2.200 millones de años. No es 1150, es 150 nada más.
Sí, pensé que me había equivocado. Ya, Gracias. listo. Ahí lo tenemos. Seguimos. Muy bien, aquí tenemos ya resuelto el taller número 20. Tenemos ya 20 actividades, por favor, estar pendientes. Aquí concluye lo que es el taller y también la clase de hoy. Con esto ya nos despedimos para poder seguir trabajando y nos veremos ya en una próxima clase con un nuevo tema.